Tenemos invitado y vamos a hablar tenemos de invitado economía. y yo hablando malas palabras. Vamos a hablar de inflación, así que presten mucha atención lo que se viene. Le vamos a dar la bienvenida en este momento. Que pase, por favor. Ricardo Fernández, experto en análisis de datos, nos acompaña esta tarde. Súper jovencito, me encanta la gente joven que está así a la cabeza y a la vanguardia y que estudia y se prepara. Así que lo vamos a conocer el día de hoy. Adelante, por favor, nuestro invitado. Me voy a venir un poquito más acá. Avísenme, chicos, por favor, para que me acomode bien. Bien, ok, perfecto ahí. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás, Ricky? Oiga, yo creo, les voy a decir así honestamente, creo que nuestro invitado, sin conocerlo, y discúlpeme, Ricardo, creo que se dejó el bigote para parecer mayorcito porque tiene cara de súper jovencito. ¿Cuántos años tiene, Ricardo? Yo tengo más cara de joven que... Pero tengo 28. Es que Pero eres un jovencito. baby, Sí. como yo. Pero no, aquí... Qué joven que es la Ricky. gente joven hoy en día. Pero- ¿no? Joven que es la gente joven, ¿cierto? Antes Ricky, la gente Ricky joven tiene no era un tan doctorado en economía, ¿verdad? Tienes PhD, bro. También doctorando en inteligencia artificial. Doctorado. verdad? No. Acércate, pero hablar Ah, es por favor. ey. Perdón. Sí, estoy doctorando en inteligencia artificial Estás en la Politécnica de Cataluña. Trabajando para un doctorado en inteligencia artificial. Sí, Sería otro tu segundo en doctorado. informática, Tercer doctorado. otro en ciencias sociales. Este es el tipo de gente, Mario del Alcázar, bro. Este es el tipo de gente que solamente tiene que votar, ¿ya? Eso de que tienes que tener... Los títulos universitarios los regalan hoy en día, ¿no? Un PhD, eso Dos es reto. PhD, imagínate. Sí. No, uno, pero otro en camino. Claro, Oigan. dos PhD. Dos PhD Otro ya es para delivery. municipales, por favor, ¿no? No, pero me Sí. falta tramitar el título. Falta tramitar. No tengo los euros. Ah, claro. Miren, aquí dice... Qué triste esa parte. Juliano, saludos Juliano, dice, hoy vine solo por el Ricky, dice. Ah, muy bien. Ajá. Juliano Alcerreca dice, sí, vine por el Ricky. Ricardo es bueno, dice Milton Flores. A ver. Vine por Ricky, dice. Dices, Que lo barrió a Dun por el piso, dice. A este lo educó Dun. ¿Quién? No entiendo. ¿Dónde fue eso? ¿Qué pasó? Cuente, ¿Te entrevistaste cuente. con Dun? No podemos Yo contar, tuve pero un debate mucho. con Dun. Ajá. Pero fue muy ¿Cómo? corto, o sea, no fue un debate. En otro canal, como así que- 5 minutos, sí. en otro Entonces canal. no pasó. No pasó, no sucedió. Bueno, ¿Cómo te fue? Pero bien. Yo creo que retóricamente me ganó Dun. Bueno, admite la derrota. Ahí están los pero odiadores. retóricamente, porque te ha atacado personalmente y no con argumento, al menos eso es lo que he visto yo. Sí, bueno, yo Es como una victoria Yo digo- pírrica. digo Pírrica. que comunicacionalmente me ha ganado, ¿no? Ya. Entonces, pero yo he citado metaanálisis y bueno, para refutar un metaanálisis no se puede. Tú tenías los con datos ello. y dato ganas relato. Oye, Comunicacionalmente no. Oye, pero Estoy tratando de salvarte, te han mamá. refunado No los me ayudas. libertarios. Así han dicho, no ve que sacan, ¿no ve? Cosas los libertarios, así como, Dun destroza a zurdo, así te han hecho. He visto yo. Sí. Sí, me caen muy bien los libertarios. Yo les comprendo, pero bueno, hay que... Yo les comprendo, Les tengo su comprendo. edad. así. comprendo su Tengo. opinión equivocada, va a decir ahorita. A ver, mira, No, mira. en realidad me caen muy bien, tengo muchos amigos de esa ala. Uy, Yo igual cuando tengo dicen, sí, amigos tengo libertarios. Sí. Muchos, Sí, sí. El chiste de tengo muchos Sí, amigos. yo sí. conozco un libertario, sí, me gusta. Ah. Muy bien. No, son buenos tipos algunos. Aterricemos a lo que Sí, vinimos. a lo que vino Por Ricardo favor, Fernández, Ricardo. experto en análisis de datos. Ricardo, ¿cuáles crees que son las causas de la inflación y la escasez que está sufriendo Bolivia? Bueno, la causa, una vez lo he comentado, pero todos los estudios causales nos muestran que tras 2014 hay una caída de las exportaciones significativa, hay una caída de las inversiones, por ejemplo, YPFB. Hay una desinversión en YPF del 52% entre 2014 y 2019. Eso explica la caída de las exportaciones actualmente, ¿no? Básicamente está en la gestión de Evo como presidente, Arce como ministro. Yo por si acaso, aunque los liberales me digan que soy masista, yo no soy masista, yo voto nulo todo el tiempo, no me caen los políticos. Ya te han dicho Y- zurdo igual. Ahí también hay que criticarles también. Yo voto siempre nulo, yo voy donde van los metaanálisis, como bien decía un colega. Muy bien. ¿Qué es un un metaanálisis? Eso. Pues bueno, no sé, les compartió una pirámide por ahí, tal vez lo podían Sí, mostrar, o pero... sea, el Una- metaanálisis una es pirámide de el Maslow. top de los análisis científicos porque dura años y dura un montón y es un trabajo exhaustivo. Sí, de hecho en la pirámide de la evidencia empírica de los estudios, un metaanálisis sintetiza todo eso, todos los estudios que se pueden encontrar sobre un tema
y nos dice cuál es el efecto real, ¿no? Es una especie de teoría del todo. Entonces, sí, básicamente zanja debates, nos ayuda a hacer políticas públicas, nos ayuda a entender, por ejemplo, cómo va la evidencia actualmente. Es lo más alto en evidencia y, bueno, por lo general un estudio de menor nivel no refuta un metaanálisis. Una opinión no refuta un metaanálisis. Solo otro metaanálisis. Solo un metaanálisis puede vencer a otro metaanálisis. Qué Eso hermoso. sí, es Suena como... súper virginal, me encanta. ¿Qué? Solo, ¿Por qué? solo mi Charizard le puede ganar a tu Charizard. Sí, Así, muy bien. así es Perdón, la academia. ¿qué soy vamos yo a hacer? entendiendo mis chistes mismos. Entonces, contanos de esa pirámide. Bien, si ven en la pirámide, en lo más arriba están los metaanálisis y en lo más abajo están las opiniones, ¿no? Ahí meteríamos las analogías que dan los políticos, ¿no? Por ejemplo, en lo más abajo de la pirámide, y en lo más alto colocaríamos los metaanálisis. En el intermedio hay un montón de estudios de calidad y estudios de causalidad, por ejemplo, experimentos, hay de todo ahí en el intermedio, y un metaanálisis se nutre de todo lo que hay debajo. Y por último, evalúa si estos estudios son de calidad, les da mayor ponderación y así sucesivamente para determinar un efecto global. Bien, en base a esos análisis entonces y metaanálisis que hace Ricardo, ¿cuáles son las causas de la inflación y de la escasez que sufre nuestro país? Bueno, en Bolivia no existe un metaanálisis para Bolivia, ¿no? Pero sí existen estudios de alta calidad, ¿no? Estudios de causalidad, ¿no? Que estarían no en lo más alto de la pirámide, pero por ahí, ¿no? Justamente por ahí. Y claro, ahí nos muestran de que la desinversión tras 2014 en YPFB de una caída del 52% explica 7 años después la caída de las exportaciones, el aumento de la inflación, la crisis cambiaria. Entonces, todo el problema de la crisis económica ha iniciado el 2014 durante el gobierno de Evo Morales. Exactamente, sí. Ya, escuchen eso. Pero ¿cómo Bueno, se explica hay estudios causales que lo muestran. los cambios de precios tan rápidos de día a día? Bueno, hay mucha heterogeneidad, ¿no? Hay mucha volatilidad actualmente. Por ejemplo, la inflación tiene mucha relación con ello, pero tiene un lag. Es decir, existe alrededor de un lag de 7 años. Estamos pagando lo que sucedió hace más o menos 7 años. Ese término streaming ya, ok, hay un lagueo ahí de... Hay un lagueo, pero también se utiliza... los gamers lo han entendido, ¿no? La chaviza lag, pero para los demás, el lagueo cuando es algo con es un retraso, ¿no? Ah, ya. Exactamente, ¿no? Entonces, que demora en verse, El server Bolivia está lagueado. Yo voy a seguir traduciendo, vamos. ¿no? Entonces, claro, si yo desinvierto hoy, si yo quito inversión hoy, mañana, bueno, de aquí a 7 años, vamos a ver esos efectos negativos. Eso sucede en muchas otras cosas, no solo en YPFB, en la distribución de YPFB, se ve también en la infraestructura, ¿no? Se ve, por ejemplo, en la educación, en la salud. Si yo desinvierto hoy, de aquí a unos 10 años vamos a ver esos efectos negativos de esa desinversión. Ya, tardaría bastante, 7 años para ver un resultado en el otro. Lo mismo si ahorita invertimos y... También hay shocks, ¿no? También, o sea, no todo es esta misma variable, ¿no? También hay shocks externos, también habíamos importado en cierta medida también parte de la devaluación argentina, también lo sufrió Chile, Brasil, pero ya los valores son mucho más pequeños, ¿se entiende? Entonces, hemos estado importando básicamente un poco de devaluación, pero las variables endógenas, o sea, lo que está sucediendo, lo que sucedió aquí adentro, la política interna, fue el principal causante. Perdón, yo soy bien menso, así que y creo que también hay gente mucho en el chat que es igual que yo. No es básicamente que Bolivia no tiene dólares porque no exporta ya nada que de exportar, y como no hay dólares donde que meter al sistema, entonces no tenemos cómo defendernos con nuestro papel boliviano. Exactamente. De hecho, eso. la desinversión genera la caída de exportaciones. Allá está bien, no soy tan menso entonces. Muy bien, gracias. Claro, y la desinversión viene por un tema estructural, digamos, constitucional, legislativo, con un tema político, digamos, ideológico también. Sí, de hecho, bueno, los mecanismos de esa desinversión es porque no había incentivos para invertir en ese momento, los precios internacionales en ese momento, en 2014, eran muy malos, ¿no? Eran muy contrarios a lo que nosotros quisiéramos, y claro, en ese momento no había incentivos fácticos para invertir en gas, ¿no? Porque no rentaba. Tú hacías los cálculos, no rentaba. Para. ¿Estás defendiendo la falta de inversión del 2014 en inversión de exploración? Sí. ¿Por qué? ¿No era rentable? No era rentable.
No había ni ¿Qué? siquiera había... ¿Qué? A ver, de nuevo. ¿Cómo que no era rentable? A ver, Uy, espera, después quiero de entender, Daniel, quiero esto se va a entender. poner Cuando muy los caliente. precios internacionales fueron tan bajos en 2014, Ajá, simplemente no cuadraba invertir ese momento. ya. Claro, entonces como ellos eran muy cortoplacistas en ese momento, Ya. no podían hacer una predicción a futuro de que podrían haber subido los precios internacionales y justificar Pero sí la ha debido haber rentabilidad una proyección de crecimientos de lo que tenemos en gas. O sea, en el 2014 ¿sabían que se iba a acabar el gas o no sabían todavía? Como para defenderlos. Lo que ellos sabían es que los precios no lo volvían rentable, la inversión, el costo de inversión. Ya la rentabilidad no estaba justificada. Sí. Pero cuando tú tienes no sé, un recurso natural que se te proyecta que te va a durar tantos años. Claro, eran cortoplacistas, eso es verdad, ¿no? Es decir, no querían ver si en el futuro, por ejemplo, era necesario invertir. No querían ver eso, porque el costo inicial, ¿no? No lo permitía. Además de que, bueno, los bolivianos solemos ser cortoplacistas en esto, ¿no? Entonces, claro, esos... y probablemente hubo pujas internas, ¿no? ¿De qué hacemos si se ha caído los ingresos? Un museo en Tenemos Orinoca. que invertir, no, a lo mejor Es más gastamos en rentable. esto, claro, metemos dinero en esto que tiene un efecto a corto plazo mucho mayor que a largo plazo. Claro, no solamente etc. han pensado, digamos, en el impacto social que podrían y a través de medidas que son populistas, ¿no? En realidad es como han priorizado el populismo, ganar popularidad, seguir manteniéndose en el poder, más que pensar en el país a largo plazo de forma responsable, en Oigan, realidad. Exactamente. No me quiero olvidar del chat, que ya somos 879. Carmen Crespo dice, el problema de la inversión en hidrocarburos es que los contratos que se firmaron en 2007 desincentivaban la inversión. ¿Qué piensa? ¿Los problemas de qué año? Desincentivar la inversión. los contratos que se No firmaron era en 2007. rentable invertir en Bolivia. Un factor es ese, como bien lo menciona, no es rentable institucionalmente. Las invertir. condiciones legales. Una vez más, nuestra constitución candado de inversiones extranjeras. Sí, es un factor importante. Luego el otro es los precios, evidentemente, porque luego hay que hacer el Excel, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Entonces es un factor, sí es importante y claro, el otro es la rentabilidad. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué medidas son urgentes las que debería tomar Luis Arce ahora? Bueno, yo Luis Arce no creo que tome. O sea, pero que debería, el deber ser, digamos, no lo que Cerrar Claro. lo que va a ser, lo que no va a ser en realidad. Cerrar el Parlamento. Momento Yo creo que hay que tomar algunas propuestas que, por ejemplo, ha dado el FMI, pero no todas, porque bueno, muchas son muy malas. Pero, por ejemplo, hay que hacer, sí, una reducción gradual de la subvención a combustibles. Es decir, además que hay papers que nos dicen que es regresivo, es decir, que podríamos nosotros convertirlo en progresivo. El FMI ha comentado ahora, el 2 de junio, ha comentado de que podríamos pasar parte del ahorro de la subvención vía transferencias directas. Ahora, yo creo que hay evidencia muy buena en las transferencias directas, o sea, en bonos, porque cuando exista un ajuste, y que probablemente exista, que vaya a haber, la pobreza se va a disparar. Muy probablemente el desempleo se va a disparar, ¿no? Entonces, ¿qué amortiguadores podemos utilizar? Ahí el FMI lo ha barajado, no lo ha recomendado como tal, lo ha barajado en su documento, que son las transferencias directas, ¿no? Por ejemplo, si ya no voy a gastar tanto en gasolina, en diésel, porque le estoy quitando la subvención a la gente, ¿no? Una parte de ese ahorro, un porcentaje de ese ahorro, alrededor del 40%, pasarlo en transferencias directas, en bonos a la población más pobre. Porque de ese modo no vamos a tener ese pico que veíamos en el 2000, por ejemplo. Bonos a la población más pobre, pero ¿cómo? O sea, Sí. menos subvención a la gasolina y ahora, Y ahora, más Juancito Pintos. Sí, pero no en el porcentaje. No, pero ¿cuál es la lógica de quitar una subvención y luego poner ese mismo dinero en bonos? Porque estás poniendo de un Un bolsillo porcen- al otro. Claro, que no es todo ese dinero, ¿no? Ya, un En porcentaje. primer lugar, es un porcentaje. Es un 40, alrededor de un 40%, es lo que barajaba el FMI. Yo hablé con uno de ellos. Más o menos ese es el valor que ellos estaban calculando. Porque en un ajuste fiscal hay una vulnerabilidad tan grande que nosotros podemos disparar la pobreza mucho, ¿no? De golpe. De golpe. O sea,
quitas la subvención y evidentemente los precios se van a ir para el cielo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, de hecho estás diciendo- les compartí la reforma del FMI. No sé si lo podrían... Ya. Ya la vamos a poner en un ratito, la reforma del FMI, claro. Pero ¿cuál sería de nuevo la lógica? O sea, sé que lo que tú dices es como aminorar el impacto social. Sí. Y luego, Pero claro, eso es ahorro, de ¿no? todas- El 60% de eso va a ser ahorro. ¿En qué sentido sería ahorro? Es decir, lo dejas de gastar en subvencionar el gasolina y diésel. Y se lo das a los pobres. Un porcentaje se lo das a los pobres y el 60% te queda como ahorro. 40% se lo das como Sí, es bono. necesario porque es tan fuerte un ajuste fiscal. Es pues durísimo. Porque, ¿no? a ver, cuando ustedes lo muestren, es que ahora el canal lo está mostrando, yo quisiera que lo muestren. No se ve ahí que está muy pequeño, pero Pueden ver ahí esos básicamente, números en Excel. claro, aquí nos están diciendo, vamos a devaluar a 15, ¿no? El tipo de cambio oficial pasaría a 15. 15, de ya. 6.96 a 15, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, por ejemplo? Que el litro de gasolina a nivel internacional regional está a $1,1, ¿no? Eso quiere decir que un litro te va a costar un poco más de 15 bolivianos. Ya, 15 Ya. bolivianos. Esperemos un ratito ahí. 15 bolivianos el litro. Ahora, el un pasaje auto- te puede espera, triplicar también. Un auto como, digamos, pequeño, Pequeño. tiene 35 litros el tanque para llenar. 35 por 15, estamos hablando de 525 para fulear un tanque de un auto pequeño, digamos, de 1200 de cilindrada. Sí, mi auto tiene 35 litros y ahora lo fuleo con 130 bolivianos. Bueno, Claro. pero en términos del pueblo, el pueblo no calcula su gasolina de su auto porque no tiene transporte público. Claro, entonces el Entonces- pasaje... El pasaje subiría puede a cuánto. Ricardo, ¿me das un segundo, por favor? Que la gente está preguntando en el chat, gente que recién se conectó. Dice Fernando Escobar, Angie, yo sé que tú lees los mensajes. Dice, sí, todos lo leemos en realidad. Pero, ¿quién es el invitado? Se los presento nuevamente. Ricardo Fernández, experto en análisis de datos. Vamos a hablar de inflación y de economía. Y ahora sí, decíamos que no estamos hablando de tanque lleno de gasolina, sino de traspasarlo al transporte público. ¿Cuánto te sale mensualmente ir y volver en micro? Si el pasaje sube, ¿cuánto? Bueno, puede triplicar, ¿no? Depende de la ciudad donde estés, ¿no? Ahora, fíjense que esto, yo no lo estoy yo no estoy promoviendo al FMI, ¿no? Eso es lo que dice el FMI, pasar a una ¿El FMI ha devaluación. sugerido trasladar en bonos? Está parte de sus comentarios, pero no está entre sus recomendaciones. Ah, ya. Ahora, yo he hablado con uno de ellos y me dijo, bueno, podría ser una alternativa. Pero, ¿y qué O sea, recomienda sí, el FMI? pero ¿Qué no. recomienda el Ellos FMI? están recomendando lo siguiente. Ajá. Una reforma que es gradual. Es decir, vamos a reducir el ajuste fiscal de forma gradual. Ellos quieren hacerlo entre 7 8 puntos del PIB, más o menos alrededor de ello, en 3 años, ¿no? Entonces, este ajuste fiscal, en realidad, nosotros ya lo hemos vivido en similares dimensiones en el 98 o 2000, por ejemplo. Eso disparó la pobreza y la desigualdad. Ujú. Entonces, una de las recomendaciones que ellos dan, sí, es hacer implementaciones que beneficien a la población vulnerable. Entonces, es una recomendación tácita, explícita, pero ¿Qué no dicen exactamente implementación? cómo. Pero cómo, si ¿no? todo está... Ay, pucha, ¿por si qué todo los del se está- FMI son así? Si se está yendo todo al chancho y el valor del boliviano se está depreciando, ¿no estarías transfiriendo papel directamente a los pobres? ¿No les va a servir, pues? Claro, la inflación estimada es del 16, Ya. pero fíjate que o sea, la gente que tiene menos ingresos, por lo general tiene mayor propensión al consumo. Entonces, el FMI acepta de que un ajuste fiscal es contractivo, es decir, va a desacelerar de golpe la economía. Ya. ¿Ya? Ahora, si tú le das a esta población, no es como el rico que lo ahorra Ya. o que lo invierte y Ya, lo es invierte que fuera, el pobre tiene que sino comer su que lo pancito come, todos los días. porque, Se lo come. claro, Ya. porque Pero eso no además, sería si mantener- no le das, Sí. no va a comer. Sí, Ese es sí. el problema, además. Ricky, tengo una pregunta. Tiene lógica. Pero eso no sería mantener el gasto. No en el 40% de ese ahorro, ¿no? Sí, estás Entonces, diciendo el que... 60% es ahorro de neto. Ahora, el 40% sí se va a mantener, pero fíjate que es algo muy, muy importante aquí notar. La subvención, alrededor del 30% de nuestra subvención se va al contrabando y va a enriquecer gente que... Ah, no, eso es terrible, porque Claro. Argentina están ahorita haciéndose una fiesta, en las fronteras en Brasil están Sí. comprando Pero, un montón de claro, gasolina van nuestra. camiones diésel. vacíos a Ya. los países vecinos
Y esa gente se enriquece con contrabando, ¿no? Es una apuesta sumamente interesante, ¿no? Porque puede salir muy bien o puede salir muy mal. No, Pero a ver, te digo una cosa, porque eso yo no es que yo esté proponiendo estas medidas del FMI, ¿no? Porque yo no creo mucho en el FMI, pero sí. en general podríamos decir de que el FMI siempre se ha equivocado, ¿no? sí. No, a ver, ahora amo estaba... todo este análisis del FMI. Bueno, al final del día siempre la caga, pero bueno, es un análisis. Ahora, yo te quiero consultar si has leído los programas de gobierno presentados por los candidatos y si has observado que algunos de los programas de gobierno tienen esta lógica. Claro, bueno, el que más probablemente se acerca es el de Libre, ¿no? El de Tuto. Tutito. El de Tuto, claro, el Tuto es el que propone todo esto. Bonos, ¿no? Bonos, claro. Tuto quiere Aquí hay volver una accionistas anotación que a mí todos. me parece importante, es decir, en enero de este año, el FMI decía hay un saldo de 1.500 millones de dólares que más o menos necesitamos de forma anual, ¿no? Pero Tuto pide 12.000 millones de golpe, ¿no? ¿No? Entonces es 8 veces más. 8 veces más de lo que necesitamos. Claro, entonces Ya. probablemente, bueno, yo te digo que es anual, ¿no? O sea, un año 1.500, el siguiente 1.500 y así, ¿no? Bien, pero él lo quiere de golpe. El FMI no está de acuerdo con eso por el riesgo de deuda que tenemos, Claro. ¿no? Porque ya ha superado y lo han proyectado ellos al 118 este año, 118% del PIB este año. Sí. ¿Y cuánto puede dar el FMI de gol? Porque todo este mundo maravilloso, necesito cada vez que diga maravilloso pongamos música de Disney así. Tururururu. Esta vez el DJ todo Gaucho este no estuvo. mundo maravilloso, siempre sí, solo sí, tengas mayoría en las cámaras que te aprueben todas estas cosas, ¿verdad? Porque podría salir ahorita Lucho Arce y decir, tengo una gran idea, pero no Claro, tiene... es que el problema siempre va a ser Las que cámaras, la ¿no? Asamblea Legislativa está en otra cosa. Partiendo del supuesto de que hay un enorme y hermoso consenso en las cámaras, ahí recién. ¿Estoy en lo correcto? Claro. O que tengas a Pero- un talacocha. Claro, pero es probable, ¿no? O sea, si electoralmente logran la posición actual, obtener una gran cantidad de los curules que hay en el Parlamento, pues lo van a lograr. Bueno, entonces, una vez más, en este mundo maravilloso... Las haditas. No era ese, era el tarararararara. Bueno, en fin, entonces tendría que haber mayoría en las cámaras. Si habría mayoría en las cámaras, se podría hacer este tipo de acciones. Hoy, por ejemplo, ahorita, si hubiera. Ahora- Tuto va a sacar, en teoría, si hoy fueran las elecciones, saca 18%, bro. ¿Dónde va? ¿Qué va a hacer ese hombre con 18%? Claro, pero tienes que sumar a toda la oposición. Es decir, yo creo que al final ellos se van a aliar. Tengo una ¿Crees que pregunta, la por favor? oposición van a querer? ¿Podemos? Puede No, ser. no puede ¿Puede ser. contestar no nuestro pasa invitado? eso. Una Siempre. deuda del FMI, Claro. probablemente. Una preguntita del chat, consulta, dice, Tuto propone el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Si Tuto sube de presidente, ¿el Fondo Monetario Internacional obligará a aplicar sus recomendaciones? ¿Qué pasaría con el país si se cumplen todas las recomendaciones del FMI? Bien, de hecho yo les pasé un gráfico del 98 en adelante porque ya pasó. Es decir, nosotros ¿Cuál ya de los tuvimos gráficos es? un incremento de la pobreza en la gestión Banzer Tuto. Ah, y es, sí. y es claramente lo que podría ocurrir, tal vez en menor medida, tal vez en mayor medida, no lo sabemos. A ver, espera, veremos ese dato. Creo que producción sí tiene, porque les he pasado también. Es un muy buen dato. Hay otro dato que es solamente de Bolivia, donde está... ¿Dónde? No, ¿De pero Bolivia? estaba bien, les comento ese gráfico. A ver, veamos de nuevo ese gráfico. ¿Ese de qué año es? Eso es de la historia de Bolivia. Ah, ya. Fíjense que tras la década del 90, Ajá. ¿no? Nosotros hemos implementado las recomendaciones del FMI, la pobreza extrema se disparó, otros países también ¿Quién tomaron. indica? ¿Por qué está bajando? ¿Esa es la pobreza extrema? ¿La pobreza extrema? Fíjense que hasta el Ese es 2000, ajá. hasta el 2000 más o menos, nosotros tuvimos un pico en el 2000 de pobreza extrema, Ya. ¿no? Eso- Allá ese pico es en el 2000. Ok, estamos hablando... ese pico ¿Ese es en la, Banzer? en la línea, sí, Ya, pero ese es Banzer quimioterapia, ¿verdad? Ahí, sí. en el piquito. No, Ah, ya. ya tienen el A ver, otro dato. muéstrenlo. Paren todos, Ya. somos 1000 en el chat. Un aplauso, por favor. Paren todos. Un aplauso, gracias, Bravo. amigos. Gracias a ustedes, gracias por máximo. estar aquí. Gracias, porque en un ratito les vamos a hacer una encuesta de cómo quiere que se llame nuestra fanaticada, nuestros seguidores, nuestra comunidad. Ay, ¿Podemos sí, lanzarla ahora? Vamos a lanzarla, sí. Ya, ¿Cómo? ¿quieren llamarse Povers? ¿Quieren llamarse Pop Army? ¿O cuál era el otro?
Pointis. 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 Ustedes Va a salir deciden. ahí la encuesta, por favor. para que Ustedes nos deciden. dicen. Perdón, Tuto y Banzer gobiernan del 97 al 2000. Sí, del 97 al 2001. Al 2001, ¿verdad? Entonces sí, el piquito es la ida de Banzer y la heredada de Tuto, ¿estoy bien? Sí, Sí, eso. sí, claro. sí. De hecho en Ese en otro piquito. gráfico lo puse más bonito. Ahí se muestra de que Ayer. la tendencia de otros países que lo tomaron era que ellos caían en pobreza y nosotros nos disparábamos Nos en disparábamos pobreza. en pobreza. Entonces- Ese último piquito que ustedes ven es el día que se murió Hugo Banzer Suárez y de ahí todo empezó a mejorar. No, de hecho en Argentina también tuvieron un pico, pero el año siguiente, en 2001. Ya. Nosotros lo tuvimos un año antes. ¿Qué color es Argentina? Aquí no estoy pudiendo ver. No lo puse Ah, no, porque... No está ahí No Argentina. está. Pero ya, creo que ya tenemos el otro gráfico Pero que disponible. el pico de Argentina es una cosa así. Ah, ya. Claro, es 2001 y vuelve a bajar. Sí. Pero estos datos son fuertes, ¿no? Y creo que la población sí se acuerda un montón de estos gobiernos, en realidad. Claro. Sí han marcado, digamos, un antes y un después en la historia económica y política de nuestro país. Sí, de hecho, bueno, hay gente que una vez me dijo, pero yo no lo viví así, ¿no? Bueno, el 60% de la gente sí, ya, entonces... Claro. Hay gente Ya. que no, ¿no? Entonces, hay gente que cree que su anécdota vale más que el del resto 60%, pero bueno. Claro, eso hay que hablar también. Cuando uno intenta como argumentar Ahí algo, está. se supone que no deberías argumentar desde lo anecdótico, ¿no? Porque eso no es muy científico, que digamos. Claro. Pero bueno, miren, ese sí me encanta. Este gráfico está genial. Toda esa línea rosada que ven es lo de Tuto y es el gobierno de Tuto y Banzer. Banzer Tuto, exactamente. Fíjense que ahí se dispara la pobreza y la desigualdad, ¿no? Ya. Eso el es momento más alto de pobreza y de el plan dignidad más el ajuste fiscal, Ya. ¿no? Es tal cual. Recomendaciones del FMI. Y claro, el FMI ha aprendido de nosotros y ahora nos dice, cuiden a los más vulnerables, no los dejen morir, no dejen que se repita ese pico, ¿no? Claro, en el año 2000 mucho paper no había, mucha evidencia no había. Ya. Simplemente lo hacían de forma teórica. Veían, lanzaban una idea y a ver qué pasa con los pobres. Digamos. Claro, el problema es que esa caída, bueno, no está aquí los años, pero el problema es que la caída, digamos, de Bolivia en la pobreza, igual después del 2014, es porque era una economía ficticia, ¿no? Entonces, Claro. muchos hablan que gracias a la irresponsabilidad del gobierno masista, es probable que se retroceda como hasta 30 años, decía Diego Pari, en pobreza, Es en que, avance social. Claro, bueno, la diferencia, yo sí soy a favor de, por ejemplo, transferencias monetarias incondicionales, así se llaman, ¿no? Ese bono. Bonos. Transferencias monetarias. Yo soy sí a favor de ellos cuando es necesario, porque Son eso aguas, hace la Juancito diferencia, Pintos. fíjense en ese pico, hace la diferencia Ya. entre comer o no comer. Ya. Entonces, claro, si tú tienes una población malnutrida en ese punto, más adelante vas a tener problemas de crecimiento, porque es gente que no se ha educado, vas a tener problemas de salud, porque de pronto todos han tenido problemas graves de salud. Ahora. Claro, no- es que la pobreza es la gran madre de todos los otros No problemas, vuelves, en claro, realidad, o sea, de la salud, no de la alimen- educación. No alimentas al uruboro de la pobreza porque empiezas a darle dinero al pobre, pero porque no puede ni comer, correcto, suena muy humano, pero lo vuelves súper dependiente del bono. Digamos. Ahora, yo creo que hay de hecho, lo comentaba, hay un metaanálisis de 2024 que nos dice que, bueno, hay un monto, ¿no? Que no te vuelve ni dependiente ni desempleado, ¿no? Esto es como ir a... bro, ¿No? si te merqueas un poco, lo puedes hacer más Pero seguido, pero digamos. ¿tienes evidencia? dice- Sí, tienes sí, evidencia. el metaanálisis es de Crostas 2024 y sus colegas, ¿no? Es un metaanálisis que tiene 154 papers de respaldo. Ellos analizan hasta 76 programas de transferencias no condicionadas, monetarias, y que, bueno, hay un monto, claro, porque entre comer y no comer hay una gran distancia entre dejo de trabajar, ¿no? O sea, que todos pueden entender esa diferencia, y claro, no afecta al empleo, sí hace que ellos, por ejemplo, se matriculen más al colegio, hacen que las personas pues busquen
modos, ¿no? Para salir luego más adelante a futuro, y son bastante buenos. Y el monto, por lo general, aconsejan que son alrededor de, para Bolivia, menos de 200 bolivianos, una cuestión así. 200 pesos, ya. ¿No? Y es un monto que no te va a obligar a salir, no te va a hacer desempleado. O sea, no vas a al día siguiente renunciar a tu trabajo o dejar de hacer tus actividades. Simplemente esa es la diferencia entre comer o no comer. Muy, muy terrible eso. Duras Angie. declaraciones. Fuertes declaraciones, ¿no? Y ahora, ¿cuál sería la salida? O sea, hay los cortoplacistas, los medianoplacistas, los largoplacistas. Yo creo que cuando ustedes ven los planes de gobierno, a mí me da mucha lástima, la verdad. No sé ¿Por si, qué? ¿Por si qué? los han visto. Yo les compartí a uno de sus colegas, les compartí la bibliografía de un plan de gobierno en Reino Unido, de un partido que ha sacado ese plan de gobierno en crisis, y tiene 223 referencias, ¿ya? O sea, está respaldado por un montón de estudios, un montón de informes, un montón de todo, ¿no? ¿Han visto nuestros planes de gobierno? Ay, con ChatGPT ha dicho la otra vez que vino Christopher, ¿verdad? Sí, Christopher analizó y encontró. Cristian vino, Cristian Aramayo estaba aquí y dijo que habían planes de gobierno Que se hechos han con hecho con ChatGPT. Sí, yo también lo he detectado. Yo no estoy tan en contra. ChatGPT es bastante inteligente. Es No. bueno, pero el problema es que se equivoca, y si tú no le das evidencia, si tú no, por ejemplo, ni lo contextualizas con datos, Claro. pues que te va a dar la razón básicamente, pero no te va a ayudar a trabajar. Ahora, No, claro, sí, no es en el chat GPT no se puede confiar como al Como 100%. una herramienta. Claro, no, exacto. bien. JL Sega pregunta en el chat para el invitado, al criterio del invitado, ¿cuál es la propuesta de los candidatos? ¿Cuál de las propuestas de los candidatos es la más factible para el país? A tu criterio. bueno, pero no me pidan eso, yo voto nulo, yo no creo en ellos, digamos, ¿no? No te conquista nadie. No me conquistan ninguno. Y yo pienso Pero además... ya, entonces voy a reformular la pregunta. Entonces, ¿cuál crees que ha sido el plan de gobierno que al menos ha tenido un trabajo más riguroso? Aunque tal vez tú no lo consideres riguroso, pero ¿cuál ha sido quizás el más elaborado, el más trabajado, el que quizás tiene más sustento? Un poco así como que te hace coherencia. no me obliguen a responder eso, yo no... ¿No? ¿Eso ¿No? es mucho compromiso? Ya, bueno, Ya está no. bien. Lo intentamos. Ya. Lo intentamos, chat. Lo Ah, pero ya hicimos. te dicen su Que nos así gobierne te la importa, inteligencia sí. artificial. No, Sí, que nos gobierne la no, IA. la revolución de los Sí, robots, sí, sí. cuidado. ChatGPT, ¿cómo Bueno, se hoy arregla hemos este país? perdido Pero el a chat. ver, Sí. yo digo eso, si los planes de gobierno los ha hecho ChatGPT, ya que directamente nos gobierne ChatGPT. Sí, claro. total. Qué fuerte. Por si acaso tenemos una encuesta en el chat para ver qué quieren que se llame nuestro fandom. Tienen 3 opciones: Povers, Pointies y Pop Army. Así que ahora vamos a ver el resultado de la encuesta y queremos Pucha. despedir y agradecerle a Ricardo Fernández, su experto en análisis de datos, que nos visitó hoy, por habernos instruido un poco, por habernos hablado desde su punto de vista en esta época donde la inflación y la falta de dólares nos preocupa bastante. Sí, es bien corto. Pero antes de que te vayas, como estábamos hablando de pobreza, que le he mandado a la producción un gráfico que tengo sobre niñez y pobreza. Miren, Dios mío, estas estadísticas son recientes. Casi 1 de 2 niños son pobres en nuestro país. ¿Y eso es de cuándo? ¿De qué fecha sacado ese Este es del 2022. Ah, ya. Es una presentación que ha realizado la UNICEF. Ya. No sé si me puedes volver a poner solo la imagen porque así sí llego a ver. Uno Uno de cada 6 niños están en situación de pobreza extrema. Ya. Imagínense eso, es una locura. Nata, ¿qué es pobreza extrema en este país? Cuando realmente ya no tienes, Tienes menos del monto diario de supervivencia. ¿Qué Claro. Si es pobreza monetaria? directamente. Es que, si es pobreza monetaria, es que no tienes, $2 para vivir al día. Ah, ya, menos de eso. Menos de Ok, dale. Claro, no tienes Ni para una salud. sopita. Claro, menos. Ni para una sopita, Educación, ya. básicamente son los niños que vemos ahí que tienen que trabajar. Trabajar jornadas de 15 horas, ¿no? Son los niños que vemos son los niños que los vemos ahí caminando entre las mesas, entre los restaurantes vendiendo cosas, ¿no? La cosa es muy dura, es muy seria la realidad de nuestro país y con la crisis que se viene estos números van a incrementar. Podemos volver a poner para seguir entendiendo en qué país estamos viviendo, ¿no?
1 de cada 10 niños entre 5 a 17 años realizan actividades laborales o trabajo peligroso, prohibido e insalubre. Únicamente el 6% del gasto en protección social se dirige a niños. Ahora sí, este tema del 6% resulta que había sido uno de los más elevados en América Latina. Y el problema es que es el Estado el que no hace que ese porcentaje funcione, ¿no? Es un Estado completamente ineficiente. Aún teniendo los recursos, podría revertir estos datos. Es que, bueno, no son inteligentes. Yo digo, o sea, por ejemplo, ningún plan de gobierno es creativo. Todos siguen alguna receta, ajuste fiscal y recetas que ya conocemos, ¿no? Pero, a ver, una propuesta muy simple es copiar lo que ha funcionado en otros países. ¿Ustedes piensan, por ejemplo, de que cobrarle impuestos a una empresa grande, ¿no? En este país que no tiene tantas empresas grandes. O una empresa no, que sean iguales a una empresa pequeña, o sea, una pyme que a una grande. O sea, por eso nos informalizamos. Yo creo mucho en las tasas de impuestos diferenciadas por sector, diferenciadas por municipio y diferenciadas temporalmente y por tamaño de empresa. Perdón, siento que hay muchas cosas que tenemos que hablar con Ricardo. Tenemos que pensarlo para una próxima entrevista. Claro que sí, claro que sí. No, se nos ha muerto el Sí, tiempo. se nos acabó el tiempo, pero te lo que agradezco estás diciendo, mucho. hay muchas cosas que yo quiero preguntarte la próxima. Sí, gracias, Así que quede como un por pendiente, venir, por favor, Ricardo. con De verdad, producción. te agradezco mucho y es un gusto conocerte. Muchas gracias. Gracias. a todos. Encantadísimo. Gracias por venir, claro que Lo sí. máximo. Pop, desde todos los ángulos.